A casi 2 semanas del operativo estadounidense para extraer a Nicolás Maduro y Cilia Flores de Venezuela, ¿cómo están las cosas en el terreno en Venezuela para los venezolanos dentro de su país? Algunas luces arrojó la vicepresidenta encargada Delcy Rodríguez en su mensaje ante la Asamblea Nacional este jueves. Dijo, por ejemplo, que 2025 fue un muy buen año a pesar de un bloqueo sin precedentes y de presiones externas. Habló de 19 trimestres de crecimiento económico, ubicando a Venezuela en el liderazgo, dijo, como la primera economía de América Latina con 8,5% de crecimiento. Habló Delcy Rodríguez de niveles de producción nacional que permitieron un 99% de abastecimiento. Habló de una producción de 1.200.000 barriles diarios de petróleo. Dijo que no hubo importación de combustible en 2025. Y también presentó el proyecto de ley de reforma parcial de la ley de hidrocarburos. Por último, también propuso la creación de 2 fondos soberanos, uno de protección social para mejorar el ingreso de los trabajadores y otro de infraestructura y servicios. Un proyecto también para proteger derechos socioeconómicos, entre mucho más. Pero vamos a analizar ese cuadro, vamos a ver qué tan apegado a la realidad es, con el economista José Guerra, quien trabajó 20 años en el Banco Central de Venezuela, es economista, exdiputado de la Asamblea Nacional. José Guerra, buenas noches. De lo que escuchaste, ¿todo es verdadero? Gracias, Graviela, por la invitación. Podríamos decir aquella frase de demasiado bueno para ser verdad. No es cierto que la economía venezolana tenga 19 trimestres consecutivos de crecimiento, es decir, casi 5 años, porque si así fuese, ¿cómo tú explicas que desde hace 3 años no se modifica el salario mínimo de los venezolanos? Hoy el salario mínimo en Venezuela es 0,47 centavos de dólar, es decir, menos de $1. Entonces, una economía que está creciendo a ese ritmo que dicen ellos, es incompatible que tenga salarios mínimos de esa magnitud. El que no me cree lo que yo estoy hablando, vaya a la página del Banco Central y vea que no va a encontrar datos. Los datos no existen. El Banco Central dejó de publicar datos hace por lo menos 5 años. Entonces, no, yo no creo esos datos. Creo que la cifra que sí es cierta es el incremento de la producción petrolera de la mano de la empresa Chevron y de empresas extranjeras, porque el caso de PDVSA es una empresa literalmente en bancarrota, y toda la producción, el mayor incremento de producción petrolera viene por las empresas petroleras extranjeras. De manera tal que esas cifras maravillosas que presenta la presidenta no es o no se compadece con un país donde hay 90% de pobreza, según el cálculo de la línea de pobreza, donde el salario mínimo es menos de $1, aunque la remuneración, cuando incorpora salario más bono, estamos hablando de un promedio para la administración pública de $60 mensuales. Entonces, ese panorama tan favorable no es cierto. Por lo menos el que presentó El la último dato presidenta encargada hoy. El último dato que pongo a tu consideración dice niveles de producción nacional que permitieron un 99% de abastecimiento. ¿Es así? Bueno, yo creo que eso no pasa en ningún país del mundo, porque entonces eso significa que no hay importaciones. Entonces, si un país tiene 99% de abastecimiento interno, quiere decir que no está importando. Y en Venezuela se importa mucho. Esas son cifras que yo no sé en realidad, Gabriela, de dónde se sacan, dónde se obtienen, porque no hay publicaciones oficiales. Es muy difícil saber cuál es el nivel de producción interna que abastezca el mercado si no hay cifras. Lo que uno sí puede ver es que en Venezuela no hay colas, no hay filas para comprar los productos porque no hay control de precios. Lo que no hay es salario para comprar. Sobran los productos, en los anaqueles los bienes. El problema es que el salario es tan deprimido que no hay poder adquisitivo para poder comprar los bienes. De lo que anunció los 2 fondos soberanos, ¿con qué recursos, pregunto yo? Si quién los va a administrar, o sea, los ingresos que va a recibir este gobierno encargado, ¿de dónde va a sacar los recursos por un lado? Y por otro lado, si quieres, dejamos como pregunta aparte esta reforma a la ley de hidrocarburos. ¿Cómo opera hoy? ¿Cómo querría operar en el futuro a partir de estos ajustes que se quieren hacer? Bueno, esa es una excelente pregunta la que ha formulado, porque en Venezuela en realidad lo que hay es un cogobierno entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y
el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Por qué? Porque el petróleo que Venezuela exporta, que iba para China, ya no está yendo a China, está yendo a los Estados Unidos. Estados Unidos toma el petróleo, se cobra las deudas y le entrega a Venezuela los recursos petroleros. Eso pareciera ser una contradicción en los términos. Un gobierno de extrema izquierda con un gobierno como el de Estados Unidos, que se ponen de acuerdo para cogobernar un país. Pero eso es lo que está ocurriendo. De hecho, ya el miércoles llegaron a Venezuela 500 millones de dólares, producto de la venta de unos tanqueros petroleros, y se inyectaron al mercado paralelo, al mercado de divisas en Venezuela. Es decir, los fondos van a llegar. Venezuela está atestiguando hoy, Graviela, y las personas que nos escuchan y nos ven, un cambio fundamental, un cambio tectónico en cuestiones de una semana. El país va a recibir dinero. El problema ahora va a ser cómo se distribuyen esos fondos. Y ahí entra tu pregunta. Hay un fondo propuesto que se llama Fondo Soberano para Salarios y Fondo Soberano para Infraestructura y Servicios. En el caso del Fondo Soberano para Salarios, la propuesta que estamos haciendo, que hace la fracción Libertad en la Asamblea Nacional, es que se otorgue un bono a los pensionados que permita, un bono de $100 mensuales, que permita reponer el poder adquisitivo. Porque un pensionado, en el caso mío, que soy pensionado, y estamos devengando menos de $1, eso es una miseria. Entonces, uno que se dedique al financiamiento justamente de los salarios. Y en el caso de la infraestructura, ahí hay un problema muy serio que tiene que ver con el petróleo, Graviela, por lo siguiente. Cuando la producción petrolera empieza a aumentar, está aumentando y va a seguir aumentando, la producción petrolera demanda mucha energía, porque son bombas que hay que utilizar para extraer el petróleo, luego el petróleo va al tanque, del tanque va a las tuberías, eso es energía. Cuando la producción empieza a incrementarse, si tú no tienes una energía suficiente, le tienes que quitar la electricidad a algunas ciudades. Y lo que se quiere es que haya una inversión en la red eléctrica del país para que acompañe ese crecimiento de la industria petrolera. Ya.